¿Qué tal, amigos? Soy el gran maestro José González y es un placer estar con ustedes de nuevo. Hoy quiero tratar un tema de estrategia de finales, seguir con el método de preparación de finales efectiva, y para ello pues vamos a tratar uno de los temas más interesantes del ajedrez, de la estrategia ajedrecística, que es la lucha entre el alfil y el caballo. La lucha entre el alfil y el caballo es parte primordial de cómo entendemos la estrategia moderna. Piensen en la pareja de alfiles. La pareja de alfiles está por todas partes. Hay cazadores de alfiles por doquier. Gente que quiere tener la pareja de alfiles para tener una ventaja de largo plazo porque piensan que el alfil es superior al caballo, entre otras razones. Sí, entonces hoy vamos a ir a la base de esta idea y a ver que la situación para los alfiles no es tan fácil. Hoy vamos a ver la superioridad del caballo sobre el alfil. Aunque primero quiero hacer un panorama de la mano de Capablanca antes de ir a ver una partida de Bobby Fischer en la que él, gran jugador con alfiles, en esta ocasión va a dominar a Anthony Saidy con un caballo. ¿Sí? Un caballo contra alfil, va a crear una obra de arte, una obra maestra. Pero primero, como les indicaba, vamos a ver a Capablanca y su explicación en los fundamentos del ajedrez, de por qué, en qué situaciones el alfil está mejor, en qué situaciones el caballo está mejor. Capablanca nos lo va a ilustrar y creo que es muy instructivo, por eso lo he tomado prestado y os lo quería comentar. Bueno, en la posición presente el alfil claramente domina al caballo. El caballo no tiene una sola casilla y esto es una situación que solo le pertenece al alfil. El caballo no le puede regresar ese tipo de afrenta, es decir, el caballo no puede dominar al alfil si es que no hay otros accesorios, ¿no? Y aquí este es un dominio puro, ¿no? Alfil dominando a caballo. Y bueno, entre otras cosas, hay gente que considera realmente superior al alfil, pero claro, todo depende de la situación. Vamos a ver en una posición en la que el caballo es mejor que el alfil. Este tipo de posición, una posición cerrada, en la que el alfil choca con sus propios peones y hay una serie de casillas de color opuesto al alfil que pueden ser utilizadas por el rey y por el caballo enemigo. Esta es una posición claramente ventajosa para el negro. Sí, esta también viene en el libro de Fundamentos Estratégicos de Capablanca. La siguiente posición, Capablanca, bueno, explica que aquí el caballo no tiene nada que preocuparse, peones en un solo flanco. Incluso podría llegar a ser, bajo algunas circunstancias, favorable, pero no aquí. Esto debe ser tablas. Otra situación típica, peones en ambos flancos, pero con simetría. Esto es ligeramente favorable al alfil porque, claro, hay juego en ambos flancos, pero los peones están muy sólidos y la partida bien jugada debería de terminar en tablas, como bien indica Capablanca. Entonces, bueno, esta es una situación típica en la que, bueno, normalmente debería de ser igualdad. Pero si cambia la constelación de peones simplemente quitando peones de aquí y de aquí, existe ahora la posibilidad de crear peones pasados y en la lucha con peones pasados el alfil sí que es muy superior porque puede cumplir la labor de detener a los peones enemigos mientras impulsa a su propio peón pasado. Entonces ahí el alfil es muy superior al caballo, que al caballo le cuesta muchísimo ir de un lado a otro del tablero para luchar con peones pasados, ¿no? Entonces aquí Capablanca dice que es ventaja blanca y lo considera todavía como pues rescatable para las negras, pero la siguiente posición ya la considera ganadora. Es decir, este es un peón pasado ya claramente pues sólido, que va acompañado además con el peón de G, contra el peón pasado de las negras, pero que bueno, el alfil va a poder controlarlo sin mayor dificultad. Capablanca considera esta posición ganadora. Y bueno, más o menos este es un panorama general que nos deja Capablanca en su libro Fundamentos Estratégicos del Ajedrez. Bueno, pero antes de pasar a ver la partida de Bobby Fischer, quería comentar un método de cómo abordar estas partidas magistrales, cómo estudiarlas y cómo intentar sacarles el máximo provecho. Por ejemplo, esta partida que vamos a ver está comentada en el famoso libro Mis geniales predecesores, volumen número 4 de Garry Kasparov. Y bueno, ¿qué se puede hacer? Se puede
simplemente estudiar lo que diga Kasparov y pasar repasar la partida con mucho cuidado, ver todas las variantes. Ese es un método perfecto, pero no me gustaría como método único. Y yo en general intento practicar un complemento, ¿no? ¿Qué es lo que hago? Bueno, para aquellos que no estén tan acostumbrados es una buena manera de comenzar. Pero para otras personas que ya tienen costumbre de ver partidas de finales o en general de analizar todo tipo de partida, algo interesante es ver la partida sin comentarios y crear tus propios comentarios para después contrastarlos con los del libro. ¿Sí? Entonces esto te puede ser un poco difícil porque igual no se te ocurren ideas, pero bueno, te vas a ir formulando preguntas y vas a ir apuntándolas. Se puede hacer imprimiendo la partida en cuestión y anotándolas, o se puede hacer con el Chessbase o con cualquier software para analizar partidas, ¿no? Entonces, la partida de Bobby Fischer que vamos a ver, que es una partida realmente muy famosa en la que enfrenta con negras a Anthony Sadie en la última ronda del campeonato de Estados Unidos del 64. Es célebre la partida porque Fischer tenía 10 de 10 en esta última ronda. Y bueno, todo el mundo pensó que ya, bueno, unas tablas con Sadie, iba a jugar con negras y parece que tenían una buena relación amistosa Fischer y Sadie, pues que sería el resultado normal. Pero Fischer dejaría de ser Fischer, intentó ganar, hizo pleno, ganó la 11ª partida para hacer 11 de 11 y para dejar una obra maestra sobre el conflicto entre el alfil y el caballo. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a ver la partida. Anthony Sadie contra Fischer. Llego a la posición, a la posición clave. Es una posición en la cual hay una igualdad, nadie tiene debilidades grandes que mencionar. Nada más que es una posición un tanto bloqueada, no es. Se parece un poco a las posiciones que Capablanca dice que el caballo no tiene problema. Sí, entonces vamos a ver cómo comienza Fischer. Comienza con caballo D7. Es curioso porque mucha gente lo primero que dice es rey F8, ¿verdad? Es una jugada para centralizar, pero Fischer tiene otra idea y la idea es bastante curiosa. Caballo D7, rey E2, caballo F8 y caballo E6. Sí, comienza reubicando el caballo y una vez llegada a esta posición tenía planes especiales para su rey y bueno, mientras crea una expansión de peones en el flanco de rey, también tiene pensado, pues, traer el rey hacia la partida, hacia la batalla, ¿no? Alfil E3, el blanco, pues, no puede hacer gran cosa de momento. F3, empieza a quitarle casillas a las negras. Fischer sigue acercando al rey. Y bueno, llegamos a un momento clave en el que el blanco podía tomar una decisión muy arriesgada. Kasparov lo comenta, que era G4. Pero era demasiado arriesgada, en especial porque después de peón por peón, F5, las blancas prácticamente le están ayudando a las negras. Kasparov, sin embargo, dice que es tablas, pero creo que su valoración no era correcta. Caballo G5, ahora les cuento por qué. H4, caballo F7, y así vamos a entender un poquito más este final. Rey F6, peón por peón, rey por. Y bueno, yo la primera vez cuando analicé este final sin el libro de Kasparov, vi esta variante y me pareció ganador, porque este peón va a caer. Pero claro, en esta posición, lo veremos en muchas otras variantes, el blanco tiene la idea de contraatacar con el rey y puede llegar a ser bastante peligroso el contraataque blanco. Entonces esta posición, Kasparov la considera jugable para el blanco después de A4. Se dice A4 y ahora que se define el rey de las negras, por ejemplo con rey G4, pues lanza el contraataque. Rey por y rey B4. Y bueno, viene a buscar los peones. Y mientras tanto, pues el peón de D4 sigue protegido. Y realmente el rey blanco va a arrasar con estos peones. Esta es una variante que Kasparov la continúa un poco, pero bueno. El problema es que aquí hay otra jugada, que es después de A4, hay una jugada que no es tan obvia, que es caballo G5. Y esta jugada neutraliza por completo la idea de Kasparov. Veamos por qué. Rey C3 y caballo E6.
Si el caballo de esta manera mantiene la presión en D4 y controla algunas casillas importantes en caso de que el blanco, por ejemplo, quisiera jugar H6, peón por H6, alfil por H6 y rey E4. ¿Sí? Y de esta manera el blanco no tiene ni alfil G7 ni alfil E3 y su contraataque me parece que tampoco va demasiado lejos porque comemos de rey. ¿No? Y rey acá, rey acá. Y esta posición está ganada. ¿Sí? Entonces, primer detalle, ¿no? Y después, otro detalle interesante es, bueno, si vuelve, simplemente caballo F4. Y bueno, por último, pero no menos importante, si B4, si B3, perdón, B3, rey E4, alfil G1 y caballo F4. Y bueno, acá la posición blanca es desesperante, ¿no? Está perdida. Sí, entonces, bueno, interesante fallo analítico de Kasparov. Yo lo comprobé con el módulo de análisis. Pero bueno, también hay que reconocer que G4 es muy comprometedora. Veremos cómo Seidi continúa con A4, que es una jugada bastante buena, que le da también potencia a un posible contraataque en una situación posterior. Y que también Seidi parece ser que quiere estar quieto, ¿no? Y esperar a ver cómo hace Fischer para avanzar. Sí, después de estas jugadas, rey F2, caballo D8, aquí aplico un poquito la técnica del mareo, el típico no te apresures. Sí, ese no te apresures, ¿en qué se basa? Bueno, decían los rusos que si quieres jugar F5, que primero hagas F6 y después F5. Bueno, porque así vas sometiendo a una cierta presión psicológica a tu adversario que no tiene contrajuego. Y bueno, también en aquella época porque querían aplazar la partida, ¿no? También en ocasiones funcionaba. Pero bueno, Fischer le marea un poco, hace el F6 y cuando en realidad lo que él quiere es seguir con la avalancha de peones. Una vez que hace F5, aquí se equivoca Seidi, tenía que frenar con G3. Y bueno, así en caso de G4, por ejemplo, peón por peón, peón por peón, y aunque tiene la casilla F5, no logra entrar. Es una posición muy, muy cerrada, ¿no? Entonces, esta era una buena opción, y en caso de F4, peón por G4, era una variante bastante simpática, peón por, peón por. Esta es la vía de Beliavsky, alfil F2, caballo por, rey E3, rey F5 y alfil G3. Y el alfil se las ingenia para defenderlo todo y para mantener al rey negro lejos de sus peones. Sí, entonces, esta era bastante buena e igualaba. Él juega rey E2 y esto lo compromete bastante. F4, alfil F2. Y aquí Fischer pierde una oportunidad de oro, que es G4. G4, primero ya, bueno, ganar el espacio para después continuar con la maniobra y hacer caballo F5 seguido de G3. Y bueno, esta posición posiblemente el blanco tenga que hacer G3 porque es que G3 es muy desagradable. Y después de G3 rey acá. Y me parece que las negras van a lograr meterse por casillas blancas. Una variante, un pequeño ejemplo sería B3, peón por y A5. Y las blancas no tienen jugadas. Si no, el rey no se puede mover porque tiene que estar defendiendo. El alfil tampoco porque defiende estos dos peones. Y en caso de que haga F4, entonces, bueno, se retira y después continuará con H4. ¿Sí? Y bueno, si no, pues sí, peón por peón, rey por y estamos ganando, ¿no? Entonces, esta era una buena línea para Fischer, no la hizo. Y aquí, en este momento, después de caballo G7, Seidi tenía una oportunidad muy buena, que era H3. Y así lo hizo. Bueno, después de H3, Fischer continuó con mucha convicción, con caballo F5 y con G4. Si él va hacia adelante, amenaza G3 y es obligado. Todas estas simplificaciones son obligadas. Obviamente rey E2, G3 sería un desastre. Se queda sin alfil. Si este alfil no tiene a dónde ir y bueno, poquito a poco maniobraremos con el rey. Bueno, es que se queda sin jugadas pronto, ¿no? Después de rey F1, ninguna de las dos piezas blancas se puede mover ya. Esto A5 y se acaba la partida, ¿no? O rey F5 que tengo aquí. Se acaban las jugadas de peones. Por lo tanto, es obligado y bastante obvio jugar peón por G4.
caballo H6. Y bueno, ahora Fischer ha creado ciertos caminitos para sus piezas, ¿no? Él ya está viendo su rey en G4. También en algún momento podría intentar meterlo en E4. Y tiene ciertas posibilidades de atacar al peón de G2. También en un momento dado podría hacer F3 y tener un rey muy dominante, pero eso, como veremos pronto, no siempre es positivo, ya veremos por qué. Pero bueno, este era un momento clave para salvar la partida. Había que jugar rey E2 y la defensa de Seidi había sido correcta y suficiente para tablas. Caballo por, y ahora alfil G1. El final de peón está perdido, ¿no? Rey F3, caballo por, rey aquí. Tiene que controlar la casilla E4 y la casilla G4. Pero claro, aquí se queda en Suswang. ¿Sí? Empezamos a ver los temas típicos. No hay finales sin Suswang. Y si B3, B6. Y bueno, pues entra E4. Y gana la partida. Entonces no podía dejarse cambiar el alfil. Tiene que retirarlo. Y bueno, parecía que el alfil N1 está un poquito mejor. Pero el problema es que te hacen rey F5 y a rey F3, que es la que quiere uno hacer, te hacen caballo H2. Y cuando se va para atrás, rey E4. Sí, esta es la gran diferencia que hay entre alfil E1 y alfil G1. Sí, entonces, bueno, alfil G1, rey acá, rey F5, rey F3. Y esta posición aparentemente se sostiene. Sí, esta la analiza muy bien Kasparov. Y bueno, está analizada en otros sitios. Entonces ahora el blanco quiere jugar G3. Es decir, por ejemplo, si las negras hacen A5, como para dejar en Suswang al blanco, resulta que no está en Suswang, porque te hacen G3 eliminando un peón, rey por, y no tiene rey E4. ¿Sí? Este es un problema, y bueno, esto debería terminar en tablas. Por lo tanto, la jugada más natural es quitar al caballo, y después de alfil H2, caballo H5, y la buena es A5. Y bueno, después de A5, rey G5, G4, peón por, alfil por, caballo F6, alfil E5, caballo E4. El tema es que el negro no podrá maniobrar tranquilamente porque las blancas se pueden lanzar directamente al contraataque y las negras no tienen el tiempo de ir a rodear y comerse el peón. Si el peón blanco estuviese en B4, ojo que entonces sí se quedaría sin contraataque, pero claro, B4 es una jugada de dos signos de interrogación. Lo normal es, pues, no sé, mantenerse, y cuando el caballo empieza a maniobrar para llegar a E2 o a F5, no sé, por ejemplo, bueno, jaque, por ejemplo, entonces rey B4. Y ya entonces cuidado, porque esto y esto es terrible, ¿no? Me imagino que el negro ha de tener cuidado y esperar, ¿no? Bueno, a la mínima, quizá algo así. Y entonces, bueno, en el peor de los casos se vuelve y todo está bajo control. Rey acá, alfil E5. Y debe ser tablas, ¿no? Porque siempre que se aleje el caballo, pues el rey entra al rey B4, rey C5. Sí, bueno, vamos a ver cómo remató Fischer la partida. Claro, su adversario jugó alfil E1, caballo por G4, alfil D2, rey F5, alfil E1, caballo F6. Y bueno, acá un dato curioso, ¿no? En el libro de Kasparov dice que se continuó con caballo H5, mientras que en la base de datos está caballo E4, que es la buena, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a seguir la base de datos. Y ahora la situación blanca es precaria, ¿no? Está a punto de perder. Por ejemplo, si A5, que es típicamente buena porque adelanta mucho el peón y en algún momento te deja sin tiempos extras en un final de peones. Pero acá, después de caballo D6, el negro está entrando a veces por C4 y también por F5. Entonces no hay solución porque, claro, ahora el rey blanco no puede volver y si hace alfil F2, por ejemplo, entonces caballo H4. En este momento sí que se puede hacer caballo H4 porque alfil por, rey E2, rey G3, rey F1, F3. Y tenemos una posición ganadora. Entonces es curiosa la maniobra de caballo D6.
Si por ejemplo viene, qué sé yo, alfil F2, bueno, entonces caballo C4 y fuerza la jugada B4, que ya sabemos que le va a quitar el contrajuego ya para siempre y el negro puede maniobrar tranquilamente. Sí, entonces, bueno, era muy mala la situación. Hace alfil E1, rey G4, rey E2. Aquí había una variante difícil. B3, caballo G3, alfil F2, parece que está aguantando, pero B3, B6, perdón, buena jugada, lo mete en un problema y prácticamente está obligado a jugar B4. ¿Por qué? Porque si jugase rey E2, no, perdón, no puede jugar rey E2, estoy loco. No puede jugar rey E2, tiene que jugar algo tipo, claro, alfil E1 de nuevo, ya sabemos que caballo F5 gana, porque amenazamos caballo H4. Sí, entonces, bueno, ahí francamente no hay jugadas. Hace B4, caballo F5, amenazamos caballo H4 y B5. Y bueno, ya le bloqueamos y después de una variante así podríamos ya hacer hasta F3 y ganar de la manera típica, ¿no? Con el rey acercándolo a los peones y comiendo peones y ganando. Bueno, entonces ya esta posición ya tiene pocas opciones, Sadie, y continuó con rey D3. Bueno, menciona que si rey F2, caballo F5 y caballo E3, que es tremenda porque amenaza caballo D1. Y al final de peones lo gana a pesar de la ruptura blanca, porque claro, aquí te coronan. Con rey por G2 coronamos con negras. Y entonces si rey F1, F3, peón por, rey por, y otra vez rey E4. Y ya está. Sí, entonces, bueno, no tiene opciones. Juega ya rey D3, pero después de caballo F5, resurge la amenaza, caballo H4 y el rey no puede volver porque está ocupado con el peón y se acabó la partida. No puede cambiar, juega A5, ya intenta un contrajuego desesperado, pero Fischer ya es implacable. Y se rinde, ¿verdad? Porque viene caballo F5. Bueno, pues una excelente partida de Fischer. Tomen muy en cuenta pues que el alfil, a pesar de estar en grandes dificultades, generalmente aguanta muy bien los suswangs. Sadie tenía tablas en varios momentos y que bueno, imponerse con el caballo al alfil requiere de mucho esfuerzo, a pesar de que sea la posición soñada que tenemos. Por eso los rusos tienen la broma aquella de que no hay alfil, por bueno que sea el caballo enemigo, que sea peor. O sea, es decir, no hay alfil peor que el caballo. Pero bueno, aquí Fischer demostró que el caballo sí valía y logró imponerse. Pues bueno amigos, espero que les haya parecido interesante y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.